Desde... ¡Es una niña! ¡Déjame en paz! pasando por... viéndola sufrir, demostrando sus poderes en... y hasta convertirse en la mismísima Bruja Escarlata. Representada como una refugiada socoviana que, junto con su hermano gemelo Pietro, se ofrece como voluntaria para que Hydra experimente con ella por primera vez, desde una escena postcréditos iniciaría todo el camino de nuestra Wanda Maximoff, o al menos la que conocemos en nuestro universo. Desde su primera aparición, conectó con el público y rápidamente se convirtió no solo en uno de los personajes más poderosos del UCM, sino que también de los más populares. Pero, ¿a qué se debió esto? Se proyectaba en los cines una de las películas más populares, Capitán América y el Soldado del Invierno, y tras una ardua batalla en donde conocíamos a más personajes, era el tiempo de conocer a los primeros mutantes. A los experimentos de Hydra para potencializar al máximo las habilidades de los hermanos, el superveloz Pietro y Wanda Maximoff, en lo que era su primera aparición en el MCU. Y una vez teníamos que decir que hay que darle todo el mérito a Marvel Studios por siempre seleccionar el cast ideal para cada uno de sus personajes. En este caso, la carrera de la actriz Elizabeth Olsen daría un giro de 360 grados. Avanzamos un año después. Las películas del universo Marvel ya empezaban a estar en boca de todos. Y no es para menos. Estábamos viendo una verdadera revolución del cine de superhéroes. Era el camino a convertirse en el monopolio, o al menos en lo más popular en lo que es el cine más taquillero. Avengers, Era de Ultron, era la segunda película de Avengers que se estrenaría, ya con un grupo asentado, desde la primera película que todos conocemos, no cada uno con su propia película, pero eso no era el problema. Para introducir nuevos personajes que serían Pietro Maximoff y Wanda Maximoff. En un principio sí, villanos, pero que peleados con sus ideales lograron demostrar que pueden conectar y empatizar con el público gracias, otra vez, al tremendo cast. Aquí, literalmente, ahora sí se ve desatado el poder de ambos hermanos, poniendo en aprietos a los Vengadores, pero sin embargo mostrando lo que ya era capaz de hacer Wanda con sus poderes mágicos, magia que como vimos y supimos por los cómics o Doctor Strange, siempre está por encima de los poderes de fuerza bruta o rayos láser. Y claro, ¿cómo no? Empezaría el tobogán de la sufridera. Wanda perdería a su hermano en la batalla contra Ultron, esa entidad que les lavó el cerebro para ir en contra de sus ideales y en su mismo pueblo. Desataría todo su poder y veríamos el primer cambio de Wanda en su personalidad, en pasar de ser una niña que no entendía la capacidad de sus poderes y en varios casos asustadiza, a pasar a tener determinación propia y luchar por lo que ella cree. Y claro, como no, un personaje que muestra su poder mediante un rage siempre funciona. Si no, pregúntenle a Dragon Ball. Este sería el primer paso para unirse a los Vengadores, en quienes encontraría una familia. 2016 sería el siguiente año en el que veríamos a Wanda Maximoff, en ni más ni menos que una película de Capitán América. Y luego de lo visto en Era de Ultron, era evidente que su popularidad iba subiendo como la espuma, y más por las teorías que las personas que sí leyeron los cómics alimentaban los rumores de que este era el personaje con más potencial dentro del UCM. Y uno de los más poderosos en ese momento. En Marvel, solo habría que desencadenarlo. Por medio de sus compañeros con los cuales mejor se llevaba, hablamos del Capitán América Steve Rogers, de Hawkeye, y del que aún no sabía, pero con el que tenía mucho más química, Visión. Poco a poco se sentía una Wanda con más confianza en sí misma, aún con cadenas que detenían todo su potencial, pero que a la vez, aún así, sin mucha experiencia en combate, podría hacer frente fácilmente a sus enemigos, pero al menos para tratar de incapacitarlos. Ella nunca actuaba con malicia, ni mucho menos quería matarlos, solo ayudaba en el bando que ella consideraba correcto. Todo lo que sucede en Civil War, indirectamente, es una consecuencia de lo que hizo Wanda al principio. Y aunque la película obviamente sea una película de Capitán América,
ya que los acuerdos de Sokovia, que también es la idea principal por la que sucede todo el desastre en esta película, es provocado por una acción involuntaria en cierta parte del no control total de Wanda, una vengadora, si le podemos decir de esa manera, ya que era parte del equipo. Muy peligrosa, muy peligrosa. Si bien desde su primera aparición aquí es donde la vemos más usar sus poderes tratando de defender sus ideales, tratando de que no la vean más como un monstruo, tratando de encajar en cierto sentido y con un mejor control de su energía, siendo ya dos sucesos interesantes y que la marcarían en su vida. Recordemos que ella, desde pequeña, perdió a sus padres, siempre experimentaron con ella, perdió a su hermano, que era lo único que le quedaba en la anterior entrega, y en esta terminó encarcelada. Pero bueno, oye, al menos encontró lo que serían las primeras miradas de un primer amor. Daríamos nuevamente un salto hasta la siguiente película de Avengers. Y bueno, aquello que llamamos primer amor, aquí ya se había consumado. Ahora nuevamente tenía algo por lo que luchar y una motivación que la mantenía feliz para seguir adelante y no quebrarse, llegando a esa oscuridad que sintió en la era de Ultron. Aquí, ciertamente, con más experiencia, ya no era la niña que parecía sensible cuando había un enemigo por derrotar. La historia de Infinity War ya se venía cosiendo como un plan de Thanos desde hace unos años atrás. Pero para nuestra protagonista ocurriría otro evento de esos desarrollo de personaje en esta película. 2 años después de Civil War, Wanda y Visión permanecen juntos en Escocia, mostrando que llevan una relación sólida. Pero, lamentablemente, y como si fuera uno de esos personajes en la vida al que siempre le toca sufrir, indirectamente sería un personaje fundamental en esta historia. Y no solo ella, su ahora esposo, que ahora significaba todo para ella, ya que su felicidad se interrumpiría cuando Thanos decide capturar todas las gemas del infinito. Y Visión es el portador de la gema de la mente, misma que lo mantiene vivo. Tras una batalla en la que ni Doctor Strange, ni Hulk, ni un plan de Iron Man junto a los Guardianes de la Galaxia y Spider-Man, ni siquiera el ejército de Wakanda pudo detener a Thanos y sus tropas, en una batalla que involucraba el destino del universo, Wanda, desde el primer momento y hasta el último de la película, trata de permanecer siempre al lado de la persona que ama, pues no quiere que se la quiten. Una vez que es herido de gravedad, recurren a la tecnología precisamente de Wakanda para quitarle la gema sin hacerle daño. Poco se muestra respecto a las anteriores películas de los poderes de Wanda, pero se muestra una mayor determinación cuando se trata de proteger a Visión, saliendo así a derrotar a Próxima Midnight y apoyar a su equipo, además de detener a Thanos con una sola mano, y este con 5 gemas del infinito. Claro ejemplo de que en un estado de crisis, Wanda puede soltar su verdadero poder que tiene escondido. Sin más remedio y con todo el dolor de su corazón, pero al menos viendo que no se lo arrebataron, sino que ambos estaban de acuerdo en que era lo mejor para el universo, Wanda decide destruir la gema y acabar con Visión. Sin embargo, el hecho de que Thanos retroceda el tiempo y no sirvan de nada sus lágrimas y que parezca que la vida siempre tiene lo peor para ella, es una frustración terrible que no sabemos qué hubiera pasado si esta Wanda no hubiera sido desaparecida por el blip. Sabemos que para ellos no duró absolutamente nada, regresaron en 5 segundos, pero podemos decir que Wanda se fue con un doble trauma en este momento y con el hecho de saber que nuevamente lo había perdido todo. Pero la vida da segundas oportunidades y cuando ésta te las da hay que saber aprovecharlas. Luego de perderlo todo y de saber que nuevamente iba a estar cara a cara con aquel que le arrebató todo, no iba a dejar pasar la oportunidad de que, sí, dolida, pero qué mejor que encontrar una sanación a esa herida que en matar a aquel que le quitó todo. Un sentimiento parecido a este. You took everything from me. Literalmente el mismo sentimiento con el que se fue Wanda en Infinity War. Es con el que se encontraba, al parecer, en el campo de batalla. Y aquí sí,
Podemos decir que alguien le cortó las cadenas que la detenían en cuanto a su poder de fuerza bruta, mostrándonos una épica escena en donde indudablemente Wanda derrotaría a Thanos, pero como le pasa a cualquier persona que quiere venganza, se demoró demasiado disfrutando el sufrimiento del otro. WandaVision no es más que la muestra de cómo se sentía Wanda al terminar la guerra contra Thanos. Sí, el mundo se salvó, recuperaron el desastre que causó el blip, pero ¿a qué costo? ¿Y a ella qué le quedó? A alguien que solo quería pasar y ser feliz en su vida con Visión y que, indirectamente, recibió esos daños colaterales que la dejaron vacía por dentro. Vacía, inestable mentalmente y con furia, fueron los elementos suficientes para que, indirectamente también, pero que después lo supo controlar, se diera cuenta del potencial de sus poderes, de quién puede llegar a ser, de que sus poderes pueden reescribir la realidad. Así que se puso a ello y los aprovechó. Si el mundo le quitó todo a ella, ¿por qué ella no puede aislarse y crear su propia vida, olvidándose del mundo real, que al fin y al cabo no se siente parte de él? Así lo hizo. Wanda sabía lo que estaba haciendo, pero no le importaba, mientras ella fuera feliz y la dejaran en paz. Cosa que se ve en esta escena. Ella solo quería eso, pero tenía que pasar otro evento que estaba fuera de su control, aunque con mensajes que la serie nos mostraba para comprender un poco el estado en el que se encontraba Wanda. Como por ejemplo, los comerciales que interrumpen las sitcoms, pues hay referencias a estos sucesos en los productos promocionales. Los creadores de la serie dicen que este era su modo de pedir ayuda en medio de la soledad. Así que dentro de todo, no todo estaba perdido dentro del Hex, a pesar de que ella controlaba a sus NPCs, que eran humanos normales y reales que sufrían por dentro. Visión y sus hijos eran más como si fueran inteligencias artificiales que desarrollaron sentimientos propios y que no eran títeres como tal de Wanda, por decirlo de alguna manera. Pero claro, sin olvidar a Agatha, quien es la que se coló y que al final le dio el plot twist de manera involuntaria también a su vida. Pese a la vida feliz que Wanda tiene con su esposo e hijos, esta misma curiosidad que nace de este Visión creado en esta realidad es lo que empieza por destruir nuevamente todo lo que amaba y que ella había construido. O sea que sí, otra vez, Wanda sufriría otro evento que la haría cambiar para siempre de parecer. Esto empieza a ocurrir cuando Visión intenta salir del Hex y no puede, ya que empieza a desintegrarse. Lo mismo pasaría con Tommy y Billy en los episodios finales. Así que sí, Wanda en su pelea con Agatha se da cuenta de que tiene que elegir entre esa realidad falsa que construyó o decirle adiós por tercera vez a lo que más ama. Sin embargo, no olvidemos los poderes que nos mostró Wanda en esta serie, lo que hizo que su arsenal se expandiera. La fuerza seguía siendo la misma hasta el último momento de la serie, que ya lo hablaremos, pero aquí se mostró la habilidad de alterar la realidad, controlar a personas para que sean sus títeres, alterar la probabilidad de que un evento suceda desde niña, mucho antes de que sus poderes se potenciaran al hacer que ese misil no explotara. La gema de la mente le mostró su destino, la figura de la bruja escarlata. Manipulación de la magia del caos, energía con la que reescribió su propia realidad tras los sentimientos de soledad e ira. Luego de todo lo ya mencionado, Wanda decide su futuro y utiliza a Agatha para que le cuente más, que le cuente sobre todo lo que sabe y con ese mismo conocimiento vencerla. Desde luego, en la batalla final, poniéndose seria, se muestra que Wanda excede y sobrepasa el poder de su bruja contrincante. Y tras ello, decide convertirse en la bruja escarlata por primera vez. Primera vez que vemos una transición de poder en ella desde antes, porque aquí sí se convierte en alguien diferente, dejando atrás el seudónimo de Wanda y todo lo que encuentra en su mente es tratar de comprender hasta dónde puede llegar. Decidiendo renunciar a su familia, libera a Westview y huye, pero no en pro de la humanidad. Lo que le interesa a ella ahora es estudiar el Darkhold, queriéndonos decir que está adquiriendo los conocimientos necesarios para manejar su poder. Indirectamente, Agatha le dio ese detonante a Wanda para convertirse en la bruja escarlata.
Y llegamos a la etapa final que conocemos de Wanda hasta el momento. Y digo, hasta el momento, porque está claro que veremos más de ella en el UCM. Con todo lo anterior dicho y con lo visto en la última escena de WandaVision, está por demás decir que la Bruja Escarlata es la que es protagonista en esta película. Y que sí, Wanda es el personaje o uno de los que más ha sufrido en el UCM, pero sin embargo, es el que tomó un camino más oscuro. Ya hemos visto a Thor, por ejemplo, o a Spider-Man, que han pasado por caminos oscuros y similares y que siguen encontrando un propósito o un objetivo, pero sin embargo, aquí vemos a una Bruja Escarlata, un poco sí, digamos, poseída por el Darkhold, pero también enganchada a la idea de querer recuperar a sus hijos. Sabiendo que sí, hay una Wanda por ahí en el multiverso que sí vive feliz con sus hijos, y que ese es su objetivo durante toda la película. Solo que tiene un obstáculo nuevamente, y ese es Doctor Strange y América Chávez. El primero, al ser el hechicero supremo, tiene como deber tratar de proteger su universo con el tema de las incursiones. Y sabiendo que Wanda quiere ir a otro y provocar una de esas incursiones, que puede provocar un cataclismo multiversal, hace de todo para detenerla. Y América Chávez, quien ha ido buscando ayuda entre multiversos, se topa con finalmente un Doctor Strange que sí confía en ella y que sí la quiere ayudar. Ya que también Wanda está en un juego de el gato y el ratón buscando a esta niña, porque si no puede poseer a Wanda y ser feliz con el Darkhold, mismo que no se pudo ya que fue destruido, y ahora no puede hacer el ritual para poseerla, pues a América sí le servirá ya que le quiere robar su poder. ¿Para qué? Porque así todo sería más fácil viajando entre multiversos. Pero no, las reglas se rompen, todo se derrumba y aquí vemos nuevamente, antes de decir el estado final de Wanda, sus poderes mostrados en esta película. Sin duda, el film muestra la evolución final, la Bruja Escarlata, no Wanda, la Bruja Escarlata más poderosa que se ha visto hasta el momento en el UCM, y que es capaz de meterse en la mente de otras personas, fuerza bruta a través de la magia, poseer a una persona de otro universo, absorber el poder de otra persona, utilizar los reflejos o espejos para atacar, ilusiones para matar a sus enemigos. Al final, ni el libro de los Vishanti, ni América Chávez, bueno, en parte sí, pero ni Doctor Strange, ni el zombie fueron los que pudieron contra Wanda, como era de esperarse, sino que fue la misma Wanda, al ver que le causaba un miedo a sus hijos por lo que se había convertido. Decidió ponerle fin a su sufrimiento, entendiendo que la vida, literalmente, siempre le niega todo lo que ella desea, y que cuando algo en tu universo no es para ti, es porque así está escrito, poniendo según, así, fin a lo que ella misma empezó. Y de momento dejando el estado actual de Wanda en incógnita. ¿En dónde quedó? ¿A dónde se fue? Si tú tienes alguna idea de si está viva o de a dónde se fue y cuál es su siguiente objetivo, o si crees que es el fin definitivo de este personaje, uno de los mejores personajes del UCM y que más evolución tienen en este universo, pues déjanos tus teorías en los comentarios. Nosotros te leeremos con mucho gusto y claro, escribe de qué personaje de cualquier franquicia te gustaría ver su evolución. Aunque aquí es obvio, ya sabemos que sí va a regresar.